Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Seguimos aquí con el licenciado Reinaldo Enrique y hablamos sobre el proyecto de ley de alquileres, que me imagino que es una prioridad en este momento del Congreso de la República aprobar esa ley. Y hablamos de la responsabilidad, licenciado, que tiene el inquilino y la responsabilidad del propietario, porque estamos hablando de que hay que preservar derechos de ambos lados. Sí, sí, el principio de igualdad. Sí. Igualdad, yo no sé hasta dónde llega ese principio de igualdad en materia de alquileres. Yo entiendo que sí, existe el principio de igualdad, porque si bien el propietario tiene derecho a cobrar su renta por el alquiler de un bien inmueble, también tiene derecho a que ese inmueble, si se deteriora por el uso de ese inmueble, el inquilino deba reparar. Sí. También eso es interesante. Es interesante también que si ese contrato se hizo a un año y se acordó que al vencimiento de ese año debió entregarse o debe entregarse el inmueble, que el inquilino deba cumplir. Que si en el caso hipotético también se establece alguna cláusula que prohíba el subalquiler de ese inmueble o que no se destine a otro uso que al que fue pactado, porque si por ejemplo se pactó para vivienda, usted no puede montar un negocio ahí. Exacto. Entonces esos son derechos que tienen que ser defendidos y el inquilino cumplirlo y el propietario también. Que los servicios básicos, bueno, los servicios básicos los paga el que le da uso. Usted tiene derecho como inquilino a pagar su energía eléctrica y a pagar su servicio de agua, ¿verdad? Exacto. Y si tiene algún otro interés de tener algún otro servicio, como el de teléfono, el de cable, entre otros, usted podrá hacer todo lo que su poder adquisitivo le permita, pero usted tiene que proteger ese inmueble, que aunque no es suyo, debe protegerlo como si fuera suyo y debe cumplir con el pago. Ahora, cuando usted no pueda pagar, entonces usted tiene que mudarse. Y si usted no está en disposición de mudarse, entonces usted se va a someter a un procedimiento de desalojo. Como debe ser. Ahora bien, Julio, el propietario de manera forzosa, de manera violenta, aunque sea dueño del inmueble y aunque se le esté incumpliendo, no puede sacar por un brazo al inquilino. No, jamás. Hay procedimientos. A un procedimiento legal. Hay procedimientos. Se habla, del debido proceso. Usted hablaba al inicio, cuando se introdujo el tema, de que la cláusula del 10% de aumento cada vez que se vaya a renovar el contrato, eso se hace, que quede ahora establecido en la norma jurídica como un concepto formal ya que se deba cumplir, eso sí, pero siempre se ha establecido. Y se ha establecido también que los deterioros del inmueble en paredes, puertas, ventanas, cerraduras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias serán reparados por el inquilino. Creo que eso va a permanecer igual. Sí, no, y la pintura interior y exterior. Efectivamente. Todo eso, porque son acuerdos que se hacen y el mismo proyecto de ley establece que siempre que las partes se pongan de acuerdo, podrá existir algún aumento. Sí. Lo que pasa es que el aumento nunca podrá exceder el 10%. 10%. Podría ser un 5, puede ser un 3, un 2, pero nunca más allá del 10. Mire, en este aspecto hay unos términos que sería interesante analizar, porque está la tácita reconducción y la tácita reconducción del contrato y la resiliación. Habría que ver qué significan estos términos para luego pasar a los procedimientos de desalojo, como lanzamiento del lugar, demanda en desalojo por falta de pago. Hablemos primero de la tácita reconducción. Sí, porque mire qué es lo que pasa. Sí. Cuando se formaliza un contrato de alquiler y se establece que ese contrato, para poner un ejemplo, pagará 20,000 pesos mensual y estará pactado a un año. Sí. Para los fines de vivienda. Y resulta que ese contrato tendrá un vencimiento, como es natural. Entonces, y hay una forma de pago, que es la mensualidad, por el uso de esa vivienda. Entonces, si ese contrato, al llegar su vencimiento, el propietario, ni tampoco el inquilino, ninguno de los dos hicieron la observación de entregar, porque el propietario, por ejemplo, no menos de 30 días y no más de 90, y así lo establece el Código Civil, podrá solicitarle al inquilino que, previo al vencimiento del contrato, una notificación donde se le diga, mira, hoy
a 30 días del vencimiento te estoy notificando que cuando llegue el vencimiento me entregue el inmueble. Sí. Entonces resulta que llega el vencimiento y el inquilino no entrega, pero entonces el propietario recibe el pago. Al recibir el pago, automáticamente se formaliza lo que es la tácita reconducción porque genera una renovación de manera tácita. La renovación, aunque no se renueve formalmente el contrato, ya con el hecho de recibir el pago y no entregar el inmueble, automáticamente, tácitamente, se está renovando. Efectivamente. Entonces, eso implica, eso se le llama tácita reconducción. Ahora, si no se entrega y no se recibe el pago, usted dirá, bueno, ¿qué debe hacer entonces el propietario? Bueno, el propietario podría demandar en desalojo por la llegada del término. Sí. Por la llegada del término de ese contrato. Ya no sería el juzgado de paz el competente, sino el tribunal de primera instancia. Pero por incumplimiento. Sí, porque la llegada del término sí. es un incumplimiento. Incumplimiento contractual. Sí. Porque el incumplimiento contractual no solamente tiene que ver con la falta de pago. Efectivamente. No solamente tiene que ver con la destinación del inmueble para otro uso al que fue convenido. Correcto, ya eso da incumplimiento. No solamente tiene que ver con el deterioro que se le genere a la propiedad, sí. como por concepto del uso. Bueno, la palabra incumplimiento contractual es genérica, pero de manera específica, analizando los elementos, entendemos que si llega el vencimiento y no se entrega, pues podrá entonces demandar el desalojo por la llegada del término. No así por la falta de pago, porque el inquilino pudiera entonces depositar el dinero de esa renta en el banco agrícola. Previa oferta real de pago. Natural, usted no quiere recibirlo. Le hago una oferta real de pago y lo consigno allí. Y ya eso de manera automática genera un pago. Y no podría entonces el propietario desalojar ese inmueble por falta de pago. No. Aunque eso no quita que lo pueda hacer por la llegada del término. Efectivamente. O por incumplimiento del contrato por violación a cláusulas sustanciales establecidas en el contrato de alquiler. Exacto. Podría ser entonces en primera instancia esta demanda. Sí, porque hay son procedimientos diferentes. Sí. Uno es por desalojo por falta de pago, la otra es por la llegada del término. Pudiera darse también que ninguno de esos dos elementos sean las causas y pudiera ser que se destine a otro uso. Se le dio para fines de vivienda e instaló un negocio allí. Exacto. Entonces se demanda por violación al contrato por ante un tribunal de primera instancia para establecer que estoy demandando por la violación a ese contrato porque yo le di el contrato o firmamos un contrato para los fines de vivienda exclusivamente y lo dedicó para un negocio, digamos que instaló un comedor o una cafetería. Desnaturalizó la vivienda. Desnaturalizó el contrato para los fines para los que fue dado. Entonces en eso se puede demandar inclusive hasta en daños y perjuicios. Lo único que cuando se demanda en daños y perjuicios hay que probar el daño porque hay una relación de causa-efecto entre el daño, entre el efecto y la causal que lo generó. Es decir, esa causa-efecto entre el daño y la falta. Sí. Es así. Hablemos de los lanzamientos del lugar. Lanzamientos del lugar y desalojo que a veces son un poco tediosos, complicados. Bueno, pero porque la palabra desalojo que es más interesante, porque también el lanzamiento es un desalojo, porque se dice a veces lanzamiento del lugar y o desalojo. Otras veces se dice a la inversa, demanda en desalojo y o lanzamiento del lugar. Yo entiendo que la expresión lanzamiento del lugar pero es confusa. Está en el contexto ya del derecho antiguo. Es confusa, porque jurisprudencialmente se ha establecido que de manera ordinaria, de manera típica, de manera clara, cuando se dice lanzamiento del lugar, se está hablando de una demanda en desalojo, pero por ocupación ilegal. Es decir, por una ocupación precaria que tiene esa persona que está ocupando. Un invasor, por ejemplo. Vamos a suponer un invasor. O que usted le prestó la vivienda. O si no quiere utilizar el término invasor, llamémosle intruso. Un intruso, una persona que penetró de manera
violenta, sin autorización, y ahí esa persona entonces puede ser demandada en lanzamiento del lugar. Lo que pasa es que en derecho hay muchas cosas que se parecen, Sí. porque mucha gente cree que desalojar no es un lanzamiento. Sí, el desalojo es un lanzamiento. También. Lo que sucede es que el término más popular es el desalojo. Sí. Cuando usted le dice a alguna gente de barrio, de pueblo, el lanzamiento, no entienden eso. No van a entender. Pero cuando dice, lo voy a desalojar, Todo el mundo. como que la palabra desalojo es más pueblerina. Sí, se entiende más. Sí, porque yo Ya. estoy pagando. No, es que yo te voy a desalojar. Porque si hicimos un contrato y tú no estás pagando, yo debo desalojarte. Lo único que sería por la causal de la falta de pago. Sí, Y sí, el sí. tribunal competente sería el juzgado de paz. Correcto. Pero si yo no te di una autorización para estar ahí y tú penetraste de manera, por tú creerte que era tuyo eso ahí, entonces yo pudiera entonces demandar el lanzamiento del lugar por una ocupación ilegal o precaria. Pero también Sí. se da muchas veces que a veces se trata, porque a veces se confunde lo que son derechos registrados y derechos no registrados. Entonces existen acciones posesorias, existe la reintegranda, la denuncia de obra nueva, la querella posesoria. Entonces en terreno no registrado, el juzgado de paz es el competente. Entonces el tema es interesante. Sí, sí. Es muy sí. interesante. Lo que pasa es que son otros asuntos similares, pero también generan desalojo. Generan desalojo. Porque una Sí, denuncia sí. de obra nueva no es más que una demanda que se intenta contra alguien que levantó un inmueble en lo que no era de él. Exacto. Pero lo podemos continuar. Regresamos en breve. Realidad en contexto.